Bueno, habéis visto como una mujer con corazón, una mujer con impulso, una mujer que nace al lado del lago Titicaca, una mujer que desde ese pueblo indígena, desde las raíces más profundas de las comunidades del Perú, ha sido capaz de traernos aquí su diseño, su moda. Querido presidente, hoy tenemos aquí a una líder social, a una líder humana, a una líder que cada día construye ese mundo mejor, ese mundo basado en la justicia, basado en la igualdad, basado en los derechos humanos, porque desde su pequeño corazón transmite el valor de la humildad, el valor de la familia y el valor de la solidaridad. Querida Justina, hoy tú eres un ejemplo y un referente de todas nosotras, porque tú no lo tienes más fácil que nosotras. Tú vives en esa sociedad rural todavía dura, como tú decías, una sociedad patriarcal, una sociedad donde todavía el liderazgo de las mujeres se pone en cuestión y donde tú, con ese principio de solidaridad, con el principio de construir un mundo más justo, con el principio de hacer posible que las mujeres de las 21 comunidades al lado del lago Titicaca, de esa maravillosa tierra peruana, todos los días construyes el futuro de ellas. Todos los días construyes el talento de las mujeres. Todos los días haces posible que tejiendo, que haciendo lo que hacéis, cada una de las mujeres, de las 400 mujeres que trabajan en las cooperativas, en las empresas que ellas han creado, crean su puesto de trabajo, su propio puesto de trabajo, pero también hacen posible que a través de ese salario digno viven en libertad. Por eso, querida Justina, en nombre de las mujeres rurales de España, en nombre de las mujeres de AFAMER, en nombre de todas las mujeres de la comunidad internacional que hoy nos acompañan, de Nigeria, de Haití, de Colombia, de todo el mundo, de la India, de Níger, de Japón, de Rumanía, de todo el mundo, gracias por ser nuestro modelo, gracias por ser nuestro referente, gracias por este desfile de modelos que has hecho capaz de hacer. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Y querido presidente Casado, querido presidente Paco Núñez, gracias por estar aquí. Gracias por convertiros en esta tarde, después de este gran desfile de moda que hemos tenido de las mujeres aymarás al lado del lago Titicaca, que vengáis a hacer algo tremendamente importante para nosotras. Construir con nosotras la igualdad. Construir con nosotras el desarrollo rural. Construir con nosotras que no se sigan despoblando nuestros pueblos. Construir con nosotras un empleo digno para las jóvenes rurales que hoy nos acompañan, emprendedoras de toda España, jóvenes entre 35 y 40 años y muchos más jóvenes que quieren construir su proyecto de vida en la sociedad rural. Por eso, esta mañana, presidente, no solamente hablábamos de la Agenda 2030 y de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible allá por el año 2030, sino también hablábamos, y por eso hemos querido que estés aquí, que nos hables, que nos digas en un día tremendamente complicado para ti, muy duro para ti, pero gracias por haber dejado ese trocito de agenda para compartir con nosotros unos minutos y que estoy convencida de que cuando termines, todas, absolutamente todas, quieren una foto contigo. ¡Imagínatelo! Imagínatelo. Pero sobre todo, presidente, es muy importante que esta tarde, querida Paloma, querida presidenta de la Asamblea, gracias por estar aquí con nosotras. Nos conocemos hace muchos años y siempre has estado a nuestro lado. Gracias, un fuerte aplauso para ella.
Por lo tanto, termino presentándote, diciéndote que hoy no solamente hemos querido hablar de la Agenda 2030, hemos querido también hablar de la Constitución española, de lo que ha significado 40 años del constitucionalismo español, 40 años desde el año 1978. Una Constitución que la hemos llamado porque ha sido así la Constitución de la concordia y la libertad, pero también ha sido la Constitución de las mujeres. La Constitución que abrió la puerta a desarrollar un elemento legislativo, textos legislativos, para que nunca más se menoscabaran los derechos humanos de las mujeres, como en otros tiempos no se tenían derechos. Hoy nosotras queremos también rendir un homenaje a la Constitución de 1978, a la Constitución de la igualdad, a la Constitución de los derechos humanos de las mujeres, a la Constitución del avance de las mujeres, a la Constitución que a través de su artículo 14 y de su artículo número 9 abrió la puerta a la libertad de cada una de nosotras, abrió la puerta a construir nuestra propia historia, abrió la puerta a que hoy las leyes recojan el principio de igualdad y a que hoy las leyes recojan absolutamente todo lo que significa ser mujer en el siglo XXI. Pero sobre todo también abrió la puerta a que 4 años después de la Constitución española naciera la primera organización no gubernamental de mujeres rurales. 28 de diciembre de 1982, aquel sueño que tuve un día, hoy, afortunadamente, por vuestra valentía, por vuestro coraje, por vuestro cariño, por vuestro amor a aquello en lo que creemos, pero sobre todo porque nos ampara la Constitución española, hemos hecho posible que ese sueño de hace 36 años hoy se vea cumplido en el segundo Congreso Internacional La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo. Gracias, presidente, por acompañarnos. Gracias por también construir con nosotras el He4She, él por ella, y gracias por construir el principio de igualdad de todos nosotros, porque hablando de igualdad se habla de justicia social. Hablando de igualdad, querido presidente, se habla de libertad, se habla de Constitución y se habla del futuro, del talento de las mujeres rurales de España. Muchísimas gracias y tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias a la presidenta de la Asamblea de Madrid, a los alcaldes presentes, a los diputados, los pocos que hay y los pocos alcaldes, y sobre todo a las alcaldesas, a las diputadas, a las concejalas, a las mujeres amigas de AFAMER. También a las delegaciones internacionales, thank you for coming, y también a nuestra homenajeada de hoy, desde este país tan querido de Perú, que yo también valoro muchísimo. Gracias por tu presencia. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen, dices, del año 82. Yo nací en el 81, o sea que se puede decir toda una vida dedicándote a AFAMER, a las mujeres, al entorno rural, a defender la libertad y la igualdad, es decir, a esos principios que luego también encarnas en tu labor de diputada, en tu labor parlamentaria y, en definitiva, que nos impregnas a todos de tu entusiasmo y de tu servicio a algo que tengo que decir que es absolutamente indisociable del Partido Popular. La verdad es que para los que venimos de tierra de campos, yo soy palentino, diputado por Ávila, pues no nos tienen que explicar lo que es el entorno rural, no nos tienen que explicar lo que cuesta fijar población, querido presidente de Castilla-La Mancha. Por eso creo que era muy importante tu presencia hoy aquí, en esa España vacía en la que tanto nos cuesta sufragar los servicios básicos, conseguir que el invierno demográfico no se cebe en especial en el entorno rural con esa despoblación y que afecta al final a una desvertebración, como por ejemplo ayer veíamos que está pasando en España, con el récord de desequilibrio entre defunciones y nacimientos
que va a haber habido en el año 2018. Yo creo que por eso hablar del mundo rural es no solo hablar de una industria agrícola y ganadera, cada vez más especializada, cada vez más competitiva. Hoy le hemos recordado precisamente al presidente del Gobierno en el Pleno que mañana en el Consejo Europeo tiene que seguir defendiendo la política agraria común, tiene que seguir peleando por ese presupuesto que también dejamos encauzado después de la amenaza de un 30% de bajada para la política agraria común, que ya está en el 5%, pero que ya le he dicho, oye, que no pase como con Gibraltar, que negocie bien, que negocie como negociaba Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete, Isabel García Tejerina, que pelee por los intereses del campo español y que venga con una buena negociación, que es lo que merecéis sin duda. Pero también no solo es hablar de industria agrícola y ganadera, sino del patrimonio natural. Yo siempre he creído en esa asociación de medio natural, medio ambiente, agricultura, ganadería y pesca. O también es hablar de turismo, un turismo de interior, un turismo rural que además ha asentado en España, o de cultura, ¿no? La cultura totalmente asociado también a los valores que desde AFAMER se han venido trasladando. Yo por eso creo que hay que rebelarse ante esa idea preconcebida por ignorancia de que el mundo rural es un mundo en decadencia, o un mundo que se desvanece, o un mundo que vira irremediablemente hacia el entorno urbano. Solo desde esa ignorancia y el desprecio y el desconocimiento de nuestro entorno rural puede negarse que el mundo rural también es un mundo del futuro. Por ejemplo, porque el 84,5% del territorio nacional es rural, o el 30% de la población española ha decidido vivir en poblaciones rurales. Por tanto, yo siempre que desde los últimos meses intento plantear otros temas que salgamos de los muy recurrentes, incluso hablando de la revolución digital, pongo siempre como ejemplo que la revolución digital no solo son robots o no solo es tecnología biónica para la investigación de enfermedades. La revolución digital también ha llegado a la agricultura. Yo escuchaba, por ejemplo, esa investigación del impacto del uso de drones para los regadíos o del Big Data que está permitiendo, por ejemplo, que en prácticas 3.000 agricultores hayan incrementado un 10% la superficie de cultivo y que sus ingresos hayan ascendido en nada menos que en 60 euros por hectárea cultivada. Eso lo estamos viendo con la agroindustria, cómo se ha especializado, o con los cultivos, tantas amigas de Almería que he saludado a la entrada, los cultivos intensivos, ¿no? En las zonas en las que antes solo había desiertos y ahora tenemos las huertas de Europa, precisamente gracias a la solidaridad de esa política hídrica a nivel nacional, de la que hoy puede hablar mucho Paco Núñez, y también de la especialización de los propios agricultores y agricultoras que están permitiendo que esa economía sea cada vez más productiva y más exportadora. Por eso no tengo que decir nada nuevo a lo que os ha dicho siempre Carmen, tenéis todo el apoyo del Partido Popular. En Ávila solíamos decir algo que les molestaba amistosamente a los sindicatos agrarios, a las organizaciones agrarias, ¿no? Y decíamos, el Partido Popular es el mejor sindicato agrario, ¿no? Lo decíamos sin ánimo de suplantar la labor fundamental, esencial y tan excelente que hacen, pero en el sentido de decir que siempre hemos estado con el entorno rural, que somos los que defendemos las diputaciones, que somos los que defendemos los municipios, que somos los que defendemos la libertad de que cada español viva donde quiera y tenga los mismos servicios, haya decidido vivir donde le haya dado la gana. De eso os quería hablar. Hacía referencia a Carmen que el jueves pasado celebrábamos los 40 años de la Constitución española, en un acto muy bonito. Algunas estuvisteis allí presentes, con los reyes, con los padres de la Constitución, también con los expresidentes del Gobierno de España. Y algo que destacábamos era que nuestra Carta Magna nos consagraba como una nación de ciudadanos libres e iguales, ¿no? A todos, sin excepciones, sin colectivizar, ¿no? Porque la igualdad de derechos y la libertad individual no dependen del lugar donde uno viva, o no depende ni siquiera de si es en una ciudad o en un pueblo, o no podemos permitir que en virtud de esa decisión haya españoles de primera y de segunda. Todo lo contrario.
Fuera de esos colectivismos, de esas personas desde la izquierda que quieren hacer de la sociedad departamentos estancos, generalmente para luego enfrentarlos, para dividir a los españoles por su empadronamiento, por su género, por su ocupación, por su ideología, nosotros pensamos que hay que defender la libertad de elección, pero también hay que garantizar, en base a esa libertad, la cobertura de los servicios. Y por eso yo creo que esa Constitución que consagra la igualdad, que no el igualitarismo, hace que las distinciones, yo creo que bastante absurdas, que se han venido haciendo por la zona en la que vivimos o por el género que tenemos, no tengan mucho lugar. Sin embargo, es importante que organizaciones como AFAMER sigan apostando por que esa igualdad sea real. Y desde el Partido Popular siempre hemos escuchado las demandas y os puedo garantizar que Carmen Quintanilla, dentro de que es una persona tan importante en el partido, siempre es exigente. Y además de estas personas que es exigente de puertas para adentro y siempre dice lo que hay que reclamar. Y os voy a poner pues, varios ejemplos. Por ejemplo, el plan de promoción de las mujeres del medio rural, que ha logrado que el número de mujeres trabajando en el sector agrícola aumente en 1000, o que el número de mujeres beneficiarias de la PAC haya crecido un 4%, o que el I+D+I rural haya llegado a entornos que antes parecían imposibles. Recordáis este plan 300%, es decir, que la fibra óptica llega al entorno rural a 300 megabytes de velocidad y que se cubra el 100% del territorio nacional, porque cada vez es más importante para vosotras que podáis tener vuestra actividad, sea turística, sea medioambiental, sea agrícola, sea ganadera, sea pesquera o sea incluso como emprendedoras en los entornos vinculados, con un acceso a las nuevas tecnologías que, como decía antes, es esencial. Por eso nosotros queremos seguir avanzando en esa dirección y lo que queremos es que se siga resolviendo la remuneración que han de percibir ese 80% de mujeres que trabajan en empresas agrarias familiares y que hoy no están cotizando lo que merecen cotizar ni están percibiendo el salario que deberían percibir si la igualdad real ya estuviera absolutamente implantada. Por eso queremos también favorecer el emprendimiento, ¿no? Que es una tendencia muy femenina, como yo he escuchado que se habla tanto en Iberoamérica y que se ha hablado tanto también en países asiáticos, ¿no? Y también en África, ¿no? Son las mujeres las que emprenden, son las mujeres las que tienen que tirar de la familia, pero además son las que suelen proveer con su trabajo la manutención de toda la familia. Y creo que ese emprendimiento también en los países de la Unión Europea, en el siglo XXI, creo que se tiene que favorecer, no solo con las nuevas tecnologías, sino también favoreciendo que ese 30% de mujeres que hoy son las titulares de las explotaciones agrarias se pueda multiplicar, que al menos llegue hasta el 50%, que es lo que representa la sociedad española, y yo creo que las nuevas generaciones, los jóvenes, que ya cada vez vienen con más formación, que vuelven a veces de la universidad al entorno rural con más ideas y más innovadoras, pues consigan romper ese techo de cristal. Yo creo que esa multiplicación de estudios universitarios, ese crecimiento de las mujeres en el entorno rural, es una de las mejores noticias de las que yo siempre que me leo las publicaciones de AFAMER voy comparando año tras año. Y va creciendo. Y creo que eso es algo de lo que tenéis que estar muy orgullosas, porque sé la actividad que hacéis, porque sé al final lo que estáis ayudando a la conciliación, a la maternidad y lo que nos exigís a los demás. Cuando en la última legislatura conseguíamos que las autónomas, que es el régimen laboral de muchas de las trabajadoras o de las dueñas de las explotaciones agrícolas, pudieran bonificar el 100% de las cuotas a la seguridad social el primer año de maternidad, creo que era una conquista necesaria. Y cuando la ampliamos además a que pudieran hacerlo también durante un año, cuando tuvieran que cuidar de algún descendiente o ascendiente con algún tipo de discapacidad o enfermedad grave, creo que también fue una conquista. O que, por ejemplo, pudiéramos ver que la reducción de jornada por maternidad se pudiera extender desde los 8 años del hijo hasta los 12, que es lo que también dejamos aprobado. O que empezáramos a certificar a las empresas que
fueran pioneras en políticas de conciliación. O, por ejemplo, que se incluyeran más mujeres en consejos de administración. Leí el otro día la cifra. Se ha duplicado las consejeras en empresas IBEX 35 en la última legislatura. O, por ejemplo, que reguláramos el teletrabajo, que es algo muy importante, sobre todo en el medio rural. No hace falta estar presente. Lo que hay que hacer es estar pendiente de lo que es el funcionamiento de la explotación. O, por ejemplo, que consiguiéramos también apostar por las políticas de integración para las personas con discapacidad. Ahora que veo aquí a nuestra amiga Ángela, esa reserva de más del 7% de plazas de la función pública, esa apertura y accesibilidad electrónica de prácticamente ya toda la Administración, esos planes, gracias al plan de proveedores de acondicionamiento urbano para las personas con algún tipo de discapacidad visual o de movilidad. En definitiva, muchísimas cosas que, insisto, el Partido Popular nunca lo hablamos como colectivos. Nunca hablaremos solo de mujeres por el hecho de serlo, solo de entorno rural por el hecho de vivir ahí, o solo de personas con discapacidad por el hecho de tener esa circunstancia que sí les hace justos merecedores de un mayor esfuerzo del estado del bienestar, sino que dentro de la condición que tengamos cada uno, tengamos muy claro que desde nuestro partido y desde vuestra organización vais a tener siempre la atención, la escucha, el impulso, el acompañamiento para seguir haciendo una sociedad del bienestar en el entorno rural llena de oportunidades y, sobre todo, para seguir conquistando lo que dice el propio título de este Congreso Internacional, que es que también en el entorno rural y también en aquellas valientes que deciden emprender y hacerse cargo de la economía de este medio, podamos consagrar la libertad e igualdad, que no solo está en la Constitución, sino que tiene que estar en el día a día de la política y de la sociedad civil como la vuestra. Así que muchísimas gracias, enhorabuena, a vuestra disposición y que tengáis unas interesantes deliberaciones en este Congreso.